El mito del superhéroe capitalista. Introducción. Los superhéroes parecen ser solo una forma de entretenimiento, pero su verdadera función es ideológica. En este ensayo analizaremos cómo la figura del superhéroe sirve para fortalecer la visión capitalista y cómo se convierte en un mito que frena al movimiento social. 1. Superman. El caudillismo es un fenómeno político en el que el pueblo deposita su confianza y esperanza en líderes carismáticos y asume que el cambio social depende de grandes personalidades. El problema del caudillismo es que menosprecia la capacidad del pueblo organizado para dirigir su propia lucha, y al darle toda la autoridad al líder suele propiciarse una dictadura. La figura del superhéroe contribuye al caudillismo, dado que los superhéroes exageran las capacidades de los líderes al grado de hacer creer a la población que debe esperar y confiar en los caudillos en vez de organizarse y exigir sus derechos, como pasa con los gobernantes dentro del capitalismo. Ese es el caso de Superman, quien surgió en los años 30 en Estados Unidos y pronto alcanzó una gran popularidad, al grado de haber ayudado a crear el género del superhéroe. Si bien los creadores de Superman no tenían una intencionalidad política, el sistema capitalista supo aprovechar su figura para crear toda una mitología funcional a los valores hegemónicos. En el contexto de la Gran Depresión, luego del colapso de Wall Street, con hambruna, desempleo y falta de vivienda en Estados Unidos, la clase burguesa necesitaba una imagen que proyectara los valores estadounidenses y los afianzara en su población. Un migrante blanco, como los que fundaron Estados Unidos, para que no se confunda con los migrantes latinos, asiáticos o africanos, con un uniforme que resalte los colores de la bandera estadounidense. Así todo el pueblo podía asociar la heroicidad con su nación. Superman no viene a organizar al pueblo para que exija sus derechos. No viene a mostrar que hay una clase social hegemónica que agudiza la desigualdad social, y no viene a cuestionar un sistema económico que produce miseria y explotación. Él solo desea realizar acciones individuales como atrapar a ladrones casuales y luchar contra delincuentes comunes, los cuales nunca dejarán de existir mientras siga habiendo desigualdad. Superman fue educado como Clark Kent en los valores morales individualistas de la sociedad estadounidense, dado que es capaz de salvar a un ciudadano de ser robado por un delincuente, pero no es capaz de salvar al pueblo trabajador del robo que supone la acumulación del capital de la clase burguesa. Clark Kent es una trampa, porque al ser un tipo cualquiera, genera que el espectador se identifique con él como alguien con un empleo normal y una vida común, pero que en cualquier momento puede convertirse en superhéroe. Solo que el hombre común no solo no tiene una identidad secreta, sino que su vida sufre de la opresión laboral y la precariedad. Así que la fantasía de Superman es funcional para mantener al trabajador promedio adormecido en la fantasía, de modo que no se organice para exigir sus derechos. En pocas palabras, Estados Unidos capitalizó extraordinariamente la figura de Superman para generar una identidad nacional, acorde con los valores hegemónicos, y fomentar un caudillismo en sus gobernantes que contribuyera a frenar la organización social, así como una fantasía que adormezca al trabajador para que no exija sus derechos. 2. Capitán América y Iron Man.
El imperialismo se puede entender como la doctrina que sostiene el dominio de unas naciones sobre otras. Estados Unidos es el país que más ha dominado a otras naciones, especialmente en su estrategia de intervencionismo en prácticamente todo el mundo. Desde la guerra de Trípoli en 1801 hasta la guerra contra el Estado Islámico en 2014, Estados Unidos cuenta con más de 30 intervenciones. Su objetivo es que la clase burguesa estadounidense obtenga la mayor ganancia económica y posea el mayor poder político. Para ello el Estado invierte una gran cantidad de su presupuesto en Fuerzas Armadas, ostentando el mayor ejército del mundo, financia grupos insurgentes al interior de los países que pretende someter, hace campañas de propaganda proimperialista, golpes de Estado y diversas actividades realizadas por la CIA. Parte de esta propaganda la constituye el Capitán América, quien surgió poco antes de la Segunda Guerra Mundial, para forjar una identidad patriotera en el pueblo estadounidense, de modo que se fortaleciera la idea de que su ejército fue el que triunfó contra los nazis, mientras que los verdaderos triunfadores fueron los soviéticos, que derrotaron a los nazis en la Gran Guerra Patria. Al Capitán América le han asignado rivales de acuerdo al enemigo que tiene, o se inventa, el ejército estadounidense, para someter a los países que le reporten mayores ganancias económicas o mayor dominio político. Primero fue el nazismo en el contexto de la Guerra Mundial, Cráneo Rojo, Barón Zemo. Luego fue el neonazismo, Crossbones, Dr. Faustus, el fascismo tecnocrático, AIM, Arnim Zola, el comunismo en el contexto de la Guerra Fría, Alexander Lukin, el anarquismo en el contexto de los movimientos de resistencia, Flag Smasher, y el terrorismo internacional en el contexto de Medio Oriente, Hydra. Otro ícono del imperialismo es Iron Man, quien fue creado específicamente para combatir al comunismo en el periodo de la Guerra Fría. Tony Stark es una apología del capitalismo, dado que es un empresario que suministra armas al ejército, hasta que él mismo se convierte en un arma. Como capitalista, Iron Man lucha contra las amenazas a su empresa como la oponente comunista Natasha Romanoff. En consecuencia, las figuras de Capitán América y Iron Man funcionan para alentar la belicosidad en el pueblo estadounidense, de modo que más gente se inscriba al ejército creyendo que son superhéroes, cuando en realidad intervienen en países pobres con reservas petroleras y masacran pueblos enteros en nombre de la libertad y la democracia. Además, el mito del superhéroe funciona para adormecer al pueblo, de modo que no proteste contra las prácticas imperialistas que solo benefician a la clase burguesa internacional. 3. Batman. El paramilitarismo se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento y una función igual a las de un ejército, pero no forman parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Los estados capitalistas suelen utilizar paramilitares cuando quieren disminuir el costo político de la represión a la protesta social, a los movimientos insurgentes y a los que se oponen a sus políticas neoliberales de miseria y explotación. Ejemplos de paramilitarismo son los narcotraficantes, las autodefensas, las guardias blancas y los porros. Todos ellos son utilizados por el Estado para reprimir al pueblo, para luego lavarse las manos al afirmar que tan solo son conflictos entre particulares. El objetivo inicial de Batman era vengar la muerte de sus padres. Al principio la policía lo persiguió como al delincuente que era, el que quiere hacer justicia fuera de la ley. Luego tiene que demostrar su apego a las leyes y apoyo a la justicia para convencer al departamento de policía de su verdadero propósito: combatir la delincuencia. Poco después, la policía lo nombra miembro honorario del departamento. Es decir, sin ser parte de la policía, es cobijado por el Estado para hacer justicia
por cuenta propia, lo cual justamente lo hace un paramilitar. Batman aprovecha que es multimillonario gracias a la herencia de las industrias Wayne para hacer el trabajo que le corresponde a la policía, pero sin ser parte de la policía. Combate la delincuencia común, ignorando o negando que él sea responsable de la misma delincuencia, dado que la riqueza de cualquier empresario descansa en los salarios precarios de sus empleados, quienes pueden caer en la delincuencia gracias a la precariedad y a la desigualdad social, como el Guasón. La policía incluso solicita apoyo de Batman con la batiseñal, fortaleciendo la idea del Estado fallido, en donde se finge que el Estado no tiene la capacidad económica ni política para mantener el orden, para justificar el ingreso de la iniciativa privada en asuntos de justicia pública. Como consecuencia, en Estados Unidos gran parte de las cárceles están siendo privatizadas, por lo que los presos se convierten en obreros explotados y esclavizados por empresas que lucran con la desigualdad, dado que quienes caen en la cárcel suelen ser los más desfavorecidos por el sistema capitalista, como muestra la serie Orange is the New Black. En pocas palabras, Batman es un apologeta del neoliberalismo que utiliza en el paramilitarismo para disminuir el costo político de la represión social y fortalece la teoría del Estado fallido para justificar la privatización de las obligaciones del Poder Judicial como son la policía y la cárcel. 4. Robocop y Dark Angel. Hemos visto que los superhéroes son funcionales al sistema capitalista porque justifican y promueven el caudillismo, el imperialismo, el paramilitarismo y el neoliberalismo. Esto responde a la estrategia de la clase burguesa de imponer su ideología para mantener su hegemonía y legitimidad social. Por otra parte, dentro del mismo imperialismo existen expresiones disidentes que pueden ser recuperadas para el movimiento social, como en el caso de Robocop y Dark Angel. Robocop trata temas amplios como la manipulación mediática, la insurrección, la gentrificación, la corrupción política, la privatización y el capitalismo. En las 3 películas de Robocop se hace una crítica social en el contexto de Estados Unidos en los inicios del neoliberalismo. En Robocop no hay enemigos con disfraces de payaso o con superpoderes arbitrarios, sino problemas sociales realistas como el narcotráfico. Al tratar de combatirlo, descubre que los narcoterroristas obedecen órdenes del gobierno, es decir, son paramilitares como en la vida real. Otro fenómeno al que se enfrenta Robocop es a la privatización de la ciudad, ya que en el neoliberalismo los servicios públicos como la policía suelen ser privatizados para aumentar las ganancias del capital. De modo que en el Detroit ficticio de la película la población pobre es despojada de sus casas por pandilleros que son contratados por el gobierno como paramilitares. Pero la población se organiza en una resistencia contra el despojo, mostrando la importancia del pueblo organizado. Por otra parte, la función histórica de la policía es ser un instrumento para reprimir y controlar al pueblo, pero en este caso tanto Robocop como la policía de la ciudad toman conciencia de clase y se unen al pueblo en barricadas contra el gobierno y los paramilitares. Robocop no tiene poderes arbitrarios como Superman, no es un burgués resentido como Batman, tampoco es un millonario proimperialista como Iron Man, ni un patriotero como Capitán América. Robocop es un superhéroe futurista que ha asimilado a la perfección su constitución cyborg, dando el mensaje de que la tecnología debe ser usada en favor del pueblo. Por otra parte, Dark Angel, interpretada por Jessica Alba y creada por James Cameron, es una heroína con genes de gato que lucha contra la miseria y la discriminación hacia la gente modificada genéticamente por experimentos fallidos luego de que Estados Unidos intentara crear armas biológicas con humanos. Es una serie de televisión contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Además, Dark Angel logra organizar a todos los marginados por su mutación y luchar contra el sistema. En pocas palabras, Robocop y Dark Angel
nos muestran que los superhéroes son productos de su contexto y solo pueden triunfar contra la injusticia si se unen al pueblo organizado o se organizan al pueblo contra el capitalismo en cualquiera de sus formas. Conclusión. En la vida real no existen los superhéroes, pero existen grandes líderes revolucionarios que organizaron al pueblo y derrotaron al capitalismo parcialmente. Ese es el caso de Lenin, Stalin, Kollontai, Che Guevara, Fidel Castro, Mao, Kim Il-sung y Ho Chi Minh, entre otros. Algunos de ellos derrotaron al imperialismo estadounidense y otros al nazismo usando el único superpoder que existe en la vida real, el pueblo trabajador organizado. Utilicemos ese superpoder en nuestro tiempo y lograremos ser los auténticos vengadores del proletariado para alcanzar el verdadero endgame, que es el comunismo, donde cada cual trabaje según sus capacidades y reciba según sus necesidades, como dijera Marx.